Muy buenos días, ¿cómo estás arrancando este día martes? Viste que ya ahora amanece como más tarde, el sol no sale tan temprano y los días como que se van achicando, al menos las horas de sol. Por eso hay que aprovechar, hay que estar como disponibles, atentos en el ánimo, en la actitud, para poder vivir a pleno. Que tu primer pensamiento de la mañana sea poder conectarte con Dios, que puedas abrirte a la posibilidad de que Dios entre en tu vida. Y esa es una actitud importante, ¿sabías? Así es que prepara el mate, agarra la Biblia y deja que Dios entre en tu vida. ¿Sabes? Si esto te sirve como devocional, porque sé que para muchos es como un momento de devoción que tienen junto con la posibilidad de escuchar una reflexión. Hoy está muy de moda que para orar y para todo eso tenés que vaciarte de vos mismo y entrar en una especie de calma interior para concentrarte y de ese modo sentir que te conectás con la divinidad, con Dios. Para el mundo cristiano no es así, eso tiene más que ver con toda la filosofía hindú o toda la religiosidad budista, el vaciarse de uno mismo, el aquietar la mente. ¿Sabes que para nosotros los cristianos es totalmente distinto? Cada que queremos conectarnos con Dios, tenemos que dejar que Dios entre, que tu mundo interior se llene, no que se vacíe, se tiene que llenar. Es al revés, es dejar que Dios te invada, que Dios entre en tu vida. Y una vez que entró, Dios no viene solo, viene con todos los problemas de este mundo. Viene con las guerras, viene con las divisiones, viene con los problemas económicos, todo eso viene a tu mundo interior y eso se convierte en oración. Qué interesante, ¿no? Entonces, si este tiempo te sirve, prepárate un mate, abrí la Biblia y deja que Dios te llene, que Dios entre. Y como entra con todo, claramente va a inundarte de toda esa realidad y eso transformarlo en encuentro con Él, porque es un Dios encarnado, no es simplemente una idea de un Dios tan etéreo con el que no se puede uno conectar. Así que si está todo listo, ponete cómodo, cómoda y ya comenzamos. El pastorcito y su mate. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen cosas y hacen otras. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la Escritura escritas en anchas tiras, ponerse ropas grandes bordadas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas, en los asientos de honor, en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre que está en el cielo. Ni tampoco deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
Estamos transitando la segunda semana de Cuaresma. Así lo celebramos el domingo pasado. Y las lecturas que se nos recomiendan para este tiempo me dan el pie y son muy oportunos, quizás para poder poner en relieve nuestros vínculos familiares. Comencé el jueves pasado, ¿te acordás? Cuando hablaba de la relación de los padres y de los hijos. Hoy me gustaría, a partir del texto de los fariseos, Jesús que le dice, hagan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque ellos no mueven ni siquiera con un dedo con todo lo que predican. Y Jesús los pone así como modelos negativos de aquello de lo cual se espera de los mayores. Se espera de los mayores. Me gustaría hoy hablar de los abuelos, de las abuelas. Quizás muchos y muchas de ustedes que están ahí escuchando el pastorcito. Quizás te toca escuchar como nieto, como nieta. La experiencia de tener abuelos es la experiencia más hermosa que hay. Es totalmente diferente al amor de papá y mamá. Es otro tipo de amor. Y sin embargo, es algo tan valioso, tan grande, tan enorme, que viene bien que podamos tomarnos el tiempo de reflexionar acerca del rol de los abuelos, de las abuelas. Y la Biblia tiene mucho para decir sobre eso. Por eso, en primer lugar, quiero decir por qué me llamó la atención el texto de hoy para hablar sobre los abuelos. Porque Jesús esperaba algo de estas personas, como referentes de la comunidad, que no lo encontró. Entonces le sugiere, dice, entre ustedes no sea así, llámense hermanos, porque son todos parte de una misma familia. Y Jesús resalta el valor del servicio. Y Jesús resalta el valor de la humildad. Dos condiciones. Y en el presente de hoy, los abuelos cumplen ese doble rol. Papá y mamá están muy ocupados porque tienen que trabajar, porque tienen que sostener, porque tienen un montón de cosas que hacer, y de repente el rol de los abuelos es un rol que viene o sale al encuentro para justamente cuidar algo tan valioso que tiene que ver con el salir a servir, el poder estar ahí para eso, y con total humildad. En muchas familias, en muchos casos, los abuelos son esa niñera o ese niñero, aparte de ser rol de abuelos, que lo hacen casi, diría, de forma desapercibida, como quien manda a un nieto a ver a su abuelo, pero en realidad es para que el abuelo y la abuela cuiden de ese nieto. Acá hay roles modernos que vamos cumpliendo, pero que de alguna manera también tenemos que reflexionar, porque no es lo mismo ser abuelo y abuela en momentos en los cuales el abuelo y la abuela disfrutan de su nieto, a tener que ser responsable de la formación, del cuidado, de la atención de ese nieto o de esa nieta. De alguna manera hay roles que se mezclan. En muchos casos me van a decir, pastor, a mí me encanta porque mi nieta me trae vida, mi nieto me trae vida, y yo puedo de alguna manera, yo espero ese momento y soy quien la busca, la trae, la lleva, y mi casa se llena de vida, porque si no fuera así, yo no comería, yo no tendría ganas de seguir viviendo, porque en realidad mi nieto, mi nieta me aportan una motivación. Pero en muchos casos también escucho que me dicen, pastor, de alguna manera no estoy disfrutando tanto como antes, porque ya me cuesta, ya no tengo las fuerzas, ya no tengo el ánimo, ya no tengo siempre la misma actitud para cuidar un nieto o una nieta como una niñera, ¿sí? Quien puede llevarle a la plaza, traerla, llevarle a alguna actividad, o jugar, o tirarse al piso.
Y entonces vengo a poner el ojo en esa tarea porque el servicio y la humildad con los que los roles de los abuelos están siendo parte de nuestro rol social y familiar es muy valioso, muy importante, pero es para estar atentos, para que unos y otros les demos el rol que se merecen. Hay un salmo, el Salmo 78, en el verso 5 y 6, dice así: Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a sus antepasados que las enseñaran a sus descendientes, para que las conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y aquellos, a su vez, o sea, los hijos, les enseñaran a sus hijos. O sea, que está hablando de una segunda generación. Entonces, el primer rol de los padres o de los abuelos vuelve a ser casi el mismo de los padres, es decir, el pasar de una generación a la otra, aquellas enseñanzas, aquella posibilidad de que la norma y las conductas puedan ser vividas de generación en generación. Y por eso en el pueblo de Israel era costumbre decir siempre, yo pertenezco al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como los antepasados. Nosotros nos referenciamos por nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros mayores. Yo soy hija de o hijo de, pero mi abuela, mi abuelo eran, y podemos hablar de la calidad de persona, la conducta de esas personas, la impronta que nos dejaron, el legado que nos dejaron, y que de algún modo todo eso forma parte de una riqueza. Y en realidad el rol de los abuelos es mantener vigente ese legado. Por eso Jesús es tan duro con los fariseos. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza que tiene cuando queremos traccionar algo, un volver a romper modelos culturales que se nos meten, es justamente el ejemplo. El ejemplo. Nosotros podemos pasarnos la vida yendo detrás de despotricar contra el celular, la computadora y no sé qué, y los jueguitos electrónicos, que nuestros hijos no leen, que no tienen tiempo, que no se ponen quietos. Pero el ejemplo de nuestros abuelos era esto de sentarse, dedicar un tiempo para comer, para tomar un mate, para hacer las cosas, y el estar junto. Eso es una enseñanza que se hace con el ejemplo más que con la palabra. Y ahí estaban nuestros abuelos haciendo ese rol. Por eso, en ese rol educativo, en ese rol de poner énfasis en aquellas normas y conductas de vida que de alguna manera terminan siendo contraculturales, ahí están los abuelos marcando un rumbo. Y por eso me parece muy fuerte que nosotros no perdamos de vista eso, y que valoramos eso y que le pidamos a nuestros abuelos eso, porque eso es el rol que realmente les pertenece y que me gusta que la Biblia lo traiga. En el libro de Proverbios, otro texto maravilloso, en el capítulo 17, dice así: la corona de los ancianos son sus nietos, y el orgullo de sus hijos son sus padres. Hermoso, hermoso, hermoso. Que las canas que vestimos, quienes somos mayores y aún más mayores que yo, mucho más mayores, que ya son abuelos, esté coronada por la alegría de los nietos. Y aún aquellos que no son abuelos biológicos, saben que pueden ser abuelos de corazón de un montón de niños que hay por ahí que necesitan que vos cumplas el rol de abuelo, el rol de abuela. Porque siempre hay alguien a quien amar, a quien abrazar. Siempre hay alguien a quien tomar de la mano. Siempre hay alguien a quien subir a tu regazo y hablarle de Dios o decirle
qué lindo, qué bueno, ánimo, fuerza. Yo soy tu abuelo y tu abuela que creemos. Yo tengo un montón de sobrinos y sobrinas de la vida que me dicen tío y no me vincula un vínculo sanguíneo. Sin embargo, cumplo el rol de tío. De la misma manera, abuelos y abuelas, sus nietos son la corona que ustedes visten. Eso que luce, eso que brilla, les da sentido a la vida de ustedes. Aprovechen ese tiempo, disfruten ese tiempo, cumplan el rol y dejen que sus nietos coronen su vida. Aun cuando la corona sea el poder tener canas, que sin duda alguna es la mejor de las coronas, es la experiencia, es la vida vivida. Por eso, qué lindo que en el libro de Proverbios diga esto. Y en primera de la carta a Timoteo, también, ahora se me traspapeló el texto, y en primera Timoteo capítulo 5, trae una mención, ¿sí? Que dice, quien se haya quedado viuda o sola, pone su esperanza en Dios. Si tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir las obligaciones con los de su propia familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto es bueno y es agradable a Dios. ¿Ven el rol importante que tiene el ser abuelos, el ser abuelas, el tener en esa familia un lugar preponderante que tiene que ver con el servicio, con la humildad, con el ejemplo, con el poder vivir y transmitir ese legado que en muchos casos conlleva con haber vivido mucho tiempo, con haberse equivocado, con haber vivido, con haber aprendido, y que hoy ya de grandes, de mayores, están en condiciones de poder ser docentes de la vida. Por eso, que el rol de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, sea un rol de honor, de valoración, sea un rol prestigioso, porque en realidad valoramos todo lo que han vivido, todo lo que han pasado, y le agradecemos y bendecimos sus vidas por todo ese legado que nos regalan a nosotros. Nos vemos la semana que viene también nos veremos, pero el jueves que viene, claramente nos veremos el jueves que viene. Pasan tantas cosas en esta vida que a veces todos estamos a las corridas, pero nos veremos el jueves, claramente en otro encuentro, y según el texto, a ver qué otro vínculo familiar nos aparece como para poder seguir reflexionando en esta cuaresma. ¿Nos vemos?